Mi nombre es José Luis Acosta Mi nombre es Carlos Gutiérrez. y hoy vamos a hablar sobre el riesgo crediticio en un proceso de ventas. Carlos, me ha pasado que en varias empresas que asesoro y de conformidad con las actuales condiciones económicas del país, que se han venido atrasando los recaudos de cartera. Sí, la verdad eso es una realidad, digamos que pasa eh, todo el tiempo, de manera permanente, ahora último más porque efectivamente se está viendo una pequeña recesión, muchas empresas en insolvencia y la verdad esto es un riesgo real que las empresas deben aprender a administrar y reducir al máximo. Y pienso que parte de la solución es conformar un procedimiento para la administración del riesgo operativo con la identificación en primera instancia del riesgo y con ocasión de estructurar procedimientos para la administración de este riesgo. Exactamente, es buscar la manera de profesionalizar un departamento de ventas. Yo digo es montar o hacer unos protocolos que las compañías cumplan al momento de hacer una venta, en el momento de conocer un cliente. Entonces, yo digo que es profesionalizarlo porque muchas veces las compañías lo hacen de manera automática, contratan a un vendedor porque es una persona hábil para hacer las ventas, pero se olvidan de muchos procedimientos básicos que le disminuyen el riesgo de impago por parte de los clientes. Por ejemplo, conocer al cliente, que yo diría que viene a ser casi que la parte más básica. Conozcamos al cliente, conozcamos a quién le vamos a vender, veamos qué tipo de actividad tiene, conozcamos por ejemplo su actividad crediticia, su capacidad de pago sobre todo. Entonces, digamos que eso es como uno de los puntos más importantes y que diría yo que debe ser el primer punto. De acuerdo. Ahí esto se materializa y se alinea con muchos estándares normativos actuales como el tema de una autorización de datos, firmar una solicitud de crédito, dependiendo pues las operaciones de cada compañía, documentos adicionales, tema de saber qué tipo de persona eh, con la cual estoy haciendo negocios, o sea, si es una persona natural, una persona jurídica, los documentos que se deben requerir para cada una de estas tipos de negocios y esta solicitud de crédito inicial o este conocimiento del cliente, pues que le brinde, o sea, sirva como un instrumento para conocer a este cliente. Exactamente. Yo siempre le digo a mis clientes cuando se ven en estas situaciones, actuemos como los bancos. Háganse cuenta que usted es un banco. Cuando usted va a un banco a pedir un crédito, ¿qué información le piden? Entonces, lo más básico, datos de contacto, eh, capacidad de pago, digamos, en el caso de cuando es una persona natural, por lo menos demostrarnos que tiene movimientos en sus cuentas bancarias, a pedirles extractos bancarios, que se vea que efectivamente hay movimientos, estados financieros cuando es una compañía, ver si tiene alguna autorización o requiere alguna autorización previa para contratar, si buscamos incluso referencias comerciales, también es bueno hacerlo. Entonces, es hacer un estudio del cliente y su capacidad de pago. Adicional, hay algo muy importante que también hacen los bancos, es verifican, por ejemplo, lo que es el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que eso no lo tenemos en cuenta en los procesos de ventas, pero hay que tenerlo en cuenta porque eso afecta también a la compañía. Entonces, como aquí es donde vamos a conocer el cliente, también conozcamos a ver si es una persona a la que nos puede generar riesgo porque de pronto pueda estar involucrado en una actividad ilícita. Digamos que no tiene que ver con la venta, pero sí nos puede afectar a la compañía, pero este es el momento para, digamos, agotar también ese riesgo y disminuirlo. Sí, yo entiendo que esta fase inicial de la administración del riesgo operativo en la gestión de ventas se debe mitigar eh, al momento de formalizar la relación contractual o la relación comercial y en consecuencia que estos documentos eh, recojan los compromisos o las obligaciones que adquieren las partes y en esa ejecución de la relación contractual, verificar que estos documentos se actualicen, hacerle un seguimiento especial a la cartera, tomar decisiones oportunas para que en algún momento la falta de, de toma de decisiones pues vaya a afectar un posterior proceso o actuación judicial
encaminada al cobro de los derechos de crédito. Exactamente, o sea, es casi que dividir en etapas el proceso de venta. Una etapa precontractual. Vamos a conocer al cliente, vamos a pedirle estos documentos. Si efectivamente vemos que es una cliente que tiene capacidad de pago con la que podemos hacer negocios, pues entonces celebremos el negocio, hagamos un contrato. En el contrato, digamos que va a estar todas las obligaciones que pactamos entre las partes dependiendo del negocio. Incluso el contrato, ¿para qué nos sirve? Poner una cláusula penal, que la parte que incumpla, pues además de incumplir y tener que pagar intereses de mora, pues también pague una sanción, que haya una especie de coerción con respecto al incumplimiento, que si él incumple además va a tener una sanción. Y adicionalmente, hombre, hacer un seguimiento de manera permanente al proceso de venta. Es decir, si es una venta o es un arrendamiento, por ejemplo, que es una operación que puede llevar varios tiempo, pues hacer seguimiento de manera permanente, de que tengamos documentos actualizados, de que de pronto veamos si el cliente está entrando en una situación de insolvencia, sigue teniendo la misma capacidad económica. Verifiquemos, por ejemplo, que las facturas que estemos entregando cumplan los requisitos de ley y estén debidamente aceptadas. La factura es muy importante. Hay veces los comerciantes, muchos no saben el manejo de la factura, pero la factura es muy importante en este caso porque es lo que nos va a dar el derecho a hacer un cobro ejecutivo, un cobro más ágil. Entonces es eso. Etapa número uno, la precontractual, conozcamos al cliente, llenemos información, solicitemos la información. Dos, hagamos el contrato, ejecutemos el negocio, pero entonces pidamos las garantías que necesitamos en el negocio y hagamos seguimiento del cumplimiento de información que tenemos. De acuerdo. Yo agregaría una tercera fase, eventualmente es a la terminación de la relación contractual o de esta relación comercial, sea porque se cumplieron todas las obligaciones o sea sencillamente porque se incumplieron y hay que hacerlas exigibles, tomar las decisiones oportunas para el ejercicio de esta acción en ese momento, tal manera que con la realidad judicial e incluso la realidad económica, pues se pueda actuar con celeridad para el beneficio y la defensa de los intereses de esa compañía en particular. Nos sobra decir que pues, la estructuración de cada proceso en la administración de este riesgo de crédito depende de la compañía. No puede ser lo mismo una compañía que enfoque su negocio al manejo de dinero en efectivo de ventas pequeñas directamente al consumidor, de compañías, a diferencia de compañías que se dedican a prestar servicios cuantiosos a otros comerciantes en los cuales los derechos de crédito y los importes pues sean diferentes. Claro, así es. Lo que decías, reafirmando lo que decías, no podemos dejar que se nos crezca la cartera. Cuando una empresa deja que se le crezca su cartera, pues finalmente el deudor va a tener mucho más obligación de pago, un monto mucho más grande y siempre va a ser difícil y ahí entran muchas veces la estrategia de hacerle descuentos y todo eso, entonces vamos a perder. Entonces hagamos seguimiento a la cartera y ojo, algo de que no hemos mencionado, capacitemos a nuestros vendedores, que los vendedores conozcan el procedimiento, que no se piensen solo en vender, sino también en recaudar, que ellos también estén comprometidos con el recaudo, porque una factura enviada, si no la pagan, pues finalmente la compañía, además de tener retrasado su pago, pues va a tener que pagar un IVA. Entonces, capacitar también a los trabajadores en estos procesos es muy importante. De acuerdo. Yo creo que podemos concluir el tema. Podríamos hablar en otras sesiones sobre el mismo y abordar varios subtemas que hemos tocado, pero podríamos dejar por hoy hasta este punto y nos sobra invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y adicionalmente le den like a este video y lo compartan a través de sus redes sociales.